Alberto Chap, co-creador de 90 y Contando. ¿Qué edad tenés? 98, aunque parezco de 97. Pero es que 90. Con 5 años salí a trabajar a la feria. Cuando había partidos de fútbol, había 40 o 50 personas escuchando esa radio. La crisis de 1930, que fue una de las más terribles de toda la historia. Hicimos en la adolescencia nuestras iniciaciones sexuales a través de la gorda prostituta. En Buenos Aires se pedía un albañil, había 3 cuadras de cola para conseguir el puesto. Si ustedes piensan que nosotros no tenemos una sexualidad, si piensan eso están equivocados. Yo los veo reunirse y después de saludarse cada uno agarra su celular. Tengo menos hilo en el carretel de la vida. Hablamos a veces de la muerte, pero es un hecho natural que no podemos evitar. ¿Qué te acordás de momentos históricos de Argentina? ¿Cuánto de estar vivo a los 98 años es suerte y cuánto es mérito? ¿Vos crees en Dios? ¿Hay algo de lo que vos te arrepentís? ¿Cuál es el secreto de la vida? La felicidad es justamente que cada día tenga algo que te gusta. Es tener la sensación que estás vivo. No hay un secreto, sino un sistema. El sistema de la gimnasia, de pensar, de tener siempre un proyecto. La Fábrica Podcast. Creando valor. Bienvenido Alberto Chap, co-creador de 90 y Contando. Bienvenido a La Fábrica Podcast. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Muy bien. Muy agradado de estar acá con ustedes, sí. ¿Qué edad tenés, Alberto? ¿Qué edad tenés? 98, aunque parezco de 97, ¿eh? Pero es que Buenísimo. 98. Sí, soy de 1927. Increíble. No, tremendo. ¿Cuántas historias habrás visto? Muchas, realmente muchas, sí. ¿Cómo arranca la tuya? La mía en la Argentina comienza con una migración desde Cuba, pues yo soy cubano. A raíz de, en la época preantibiótica, una infección cualquiera era casi mortal. Y fallecieron 2 hermanos míos y mis padres rajaron, no emigraron de Cuba. Así que llegamos a la Argentina. Yo tenía 5 años. ¿Por qué Argentina? Porque había parientes lejanos. Nosotros teníamos una muy buena posición económica en Cuba y dejaron todo de un día para otro porque tenían miedo que fallecieran mi hermano mayor y yo, que él tenía 7 y yo 5. Así que tomaron el primer barco que viniera supuestamente a Buenos Aires directo, pero dio la mala racha de que cambió la dirección del barco y en vez de venir directo a Buenos Aires, cruzó el canal de Panamá y terminó en Perú, en Lima. Así que tuvimos que venir por tierra. Fue muy tremenda la travesía porque no estaba previsto eso, no había documentos, no había nada. Y fue una travesía, un drama realmente, ¿no? Sería largo de contar, muy difícil porque inclusive ni siquiera venimos directo, sino que tuvimos que pasar por Bolivia, por Chile, donde mis padres conseguían alguna forma de pasar la frontera, porque no teníamos documentos. ¿Pero tus padres vinieron de Cuba con ahorros o no existían? Se gastó todo por el camino, absolutamente, a punto tal que llegamos a Buenos Aires en la más absoluta de las miserias. No teníamos para comer. Y si yo te digo algo, a lo mejor ustedes lo van a creer o no creer. Yo con 5 años, salí a trabajar a la feria, a vender chucherías en la feria para que pudiéramos comer, porque mi padre en esa época no tenía ninguna posibilidad de trabajar, porque si ustedes recordarán, aunque no lo hayan vivido, de la crisis de 1930, que fue una de las más terribles de toda la historia. Sí. Así que cuando en Buenos Aires se pedía un pintor o un albañil, había 3 cuadras de cola para conseguir el puesto. Así que mi padre no conseguía y mi hermano y yo tuvimos que salir a vender mercerías en la feria para ganar un peso. Hoy día para ustedes no significa absolutamente nada. ¿Qué es un peso? Nada, es una cosa teórica nada más. Pero allá un peso rendía mucho
para que la familia comiera. ¿Podés ponernos en contexto? Vos llegaste a Buenos Aires más o menos en 1932. Sí. ¿Qué era Buenos Aires en ese momento, Argentina? O sea, ¿por qué elegiste venir acá? O sea, No. ¿cómo era el país No en me ese lo momento? pongas en forma personal, yo no elegí nada. No, Yo está bien, simplemente tus iba de la Pero, mano de mis ¿qué viejos. era en ese momento? Sí. Al micrófono. Sí, ¿eh? ojo, Alberto, siempre te voy a pedir acá. Al Sí. micrófono. ¿Qué era? ¿Por qué eligieron Argentina y qué era la Argentina en esa época? Mira, había parientes lejanos en la Argentina que nos alojaron muy poco tiempo, un mes y medio, y después dijeron, bueno, nosotros tampoco tenemos la posibilidad de mantenerlos a ustedes, y bueno, nos pusieron en la calle. Así que realmente mis padres, muy hábil comerciante, porque venía con experiencia, consiguió una casa en San Telmo, en la calle Defensa, al 800, y desde ahí comenzamos nuestra vida hasta que él empezó a conseguir algún trabajo de tienda, porque era tendero, y bueno, ahí empezamos a salir de la miseria esta que te estoy diciendo, ¿no? Tremendo. Cuando yo cuento esto y la gente dice, bueno, pero si no tenían para comer, ¿por qué no fueron a la heladera a sacar algo? No había ni siquiera heladera, porque comíamos una vez por día lo que había, lo que se podía, y bueno, pero todo San Telmo era así, era una pobreza indescriptible, ¿no? Ahora una persona que viva en una villa de emergencia, para ese momento era rica directamente. ¿Sí? ¿Podrías contar más de la ciudad de ese entonces? Contar de la ciudad era, jugábamos a la pelota en la calle cuando podíamos, porque pasaba un coche de vez en cuando, o el tranvía, que seguramente ustedes nunca vieron, y jugábamos a la pelota en la calle o jugábamos juegos que a ustedes no les va a significar nada, el rango o la billarda, por eso ni se los menciono. Pero no, nos gusta escucharte y saber más. Bueno, Porque la hoy están- billarda, por ejemplo, sería como el golf del infradesarrollo, porque se jugaba con un palo de escoba, con un palito, se pegaba y tenía que llegar a determinado lugar. Bueno, era lo que se... No juntábamos figuritas porque las figuritas valían centavos, pero valían. Entonces juntábamos, para poder divertirnos, cajas de fósforos o de atados de cigarrillos, vacíos por supuesto, y jugábamos con eso. Bueno, era tenés más, tenés menos. Las bolitas, eso sí. Las Pero las canicas. bolitas las cuidábamos. Las Ahora se canicas. llaman canicas, ¿no? Ah, Sí, sí. ¿era Eso. bueno? Mira, eso era la cosa más valiosa que teníamos. Bueno, y San Telmo era un lugar estaba a 3 cuadras del puerto, de obreros del puerto, de muchas prostitutas, porque venían algunos coches a buscar prostitutas a San Telmo, que generalmente vivían en los inquilinatos. Y bueno, los porteros de ahí hacían la vida gorda, como que no veían, y bueno, pero ese era el clima de la Y situación. la gente en general tenía valores distintos a los que ves hoy. ¿Cómo era el tema de la ropa? ¿Se vestían mejor? ¿La gente se cuidaba más? ¿Viste? Que ahí- Mira, nosotros usábamos pantalones cortos hasta los 12, 13 años. Nadie se le ocurría antes de esa edad poner pantalones largos, porque los jeans no existían. Así que cuando alguien a una determinada edad se ponía un pantalón largo, se llamaba "te pusiste los largos". Así que, bueno. Y bueno, ahí hicimos también en la adolescencia, nuestras iniciaciones sexuales a través de la gorda prostituta Y sí. que mientras leía el diario uno hacía lo que había que hacer. Pará, perdón. ¿Podemos profundizar un poco ahí? Dale. ¿Te puedo preguntar cualquier cosa? Todas, Gracias. sí. ¿A qué edad tuviste vos por primera vez relaciones? Y alrededor de los 15 años. 15 años.
Sí. ¿Y cómo fue? O sea, no entendí lo de las gordas prostitutas. Sí, la gorda prostituta vivía en una casa chorizo, una piecita de arriba, y los chicos hacíamos cola para iniciarnos con ella, que La primera vez. la primera vez, y después cuando alguien salía, ¿cómo te fue? Sí, bárbaro, bárbaro, a lo mejor no había pasado nada, pero era bárbaro, sí. Pero ustedes tenían un tema también económico. ¿Tuviste que destinar fondos para eso? ¿Cómo arreglaste? Mira, yo no sé cuánto cobraba, pero probablemente juntábamos de a monedita para tener el peso, nada más que para eso. Así que, bueno, ese era el clima, porque la sexualidad era tan intensa como en este momento, como fue toda la vida, así que no. ¿Qué Pero tema- era menos tabú que ahora. Claro, ¿qué Perdóname. tema tabú en la sexualidad? Perdón, repente. ¿Qué tema tabú la sexualidad? Sí, es verdad que cuando uno habla de la sexualidad parecería que, bueno, tiene que tener vergüenza, pero nosotros mismos, ustedes piensan que nosotros los nonagenarios, o sea, después de 90 años, no tenemos una sexualidad. Si piensan eso, están equivocados, ¿eh? Nosotros tenemos la sexualidad correspondiente a esa edad, no a la edad de ustedes o... No te quiero preguntar el promedio porque tengo miedo de que me desmoralice. El triple que vos. Pero para, ¿cuál es? Pregunta lo que quiera, mira, yo no tengo ningún inconveniente en contestarle lo que quiera, ¿no? Gracias, Alberto. Yo te quiero, en esa infancia, adolescencia que comentabas, seguramente para vos fue importante el tema educativo. Vos te formaste en escuela primaria, escuela secundaria y pudiste acceder a una universidad. No, mira. Yo fui a la escuela Guillermo Rawson, muy famosa escuela que queda en la calle Humberto Primo frente a la iglesia. Lo curioso es que con mis padres de origen judío sefaradí, yo creo que porque es importante para los judíos saber leer y escribir, nos enseñaron. Y yo vine a la Argentina sabiendo perfectamente leer y escribir. Entonces, cuando iba al colegio, me aburría, porque en ese colegio te enseñaban los palotes o hacer la A, y yo me portaba mal porque no le daba bola, para decirlo directamente, a la maestra. Entonces me mandaba a la dirección. Y ¿sabes por qué yo me ponía contento? Porque en la dirección la secretaria me prestaba libros para leer y yo no me aburría estando en clase. Así que, bueno, esa fue. Siempre fui muy, muy lector. Eso quizás fue, digamos, mi principal actividad cultural en la vida fue leer. Muy, muy, muy lector, todo tipo de cosas. No les voy a nombrar autores porque a ustedes les van a resultar totalmente desconocidos. Pero Alberto, ¿por qué a los jóvenes de hoy les cuesta tanto la lectura? ¿Y crees que para vos era un entretenimiento y para otros jóvenes de hoy es todo lo contrario? Te contesto porque nosotros no teníamos, obviamente televisión no, pero la radio la tenía solamente una persona del barrio que nos reunía los sábados o los domingos cuando había carreras o transmitían los partidos de fútbol. Había 40 o 50 personas escuchando esa radio. Entonces, ¿qué podíamos hacer nosotros? No teníamos radio, televisión, leíamos. Nos prestábamos los libros entre sí y muchas revistas, que se las nombro, pero no importa si nos les resuena. Había una revista que se llamaba Leoplan. Los que vean este programa, a lo mejor si tienen la edad necesaria, lo van a recordar. Era una revista en diario, papel de diario, que se editaba y que tenía todos los autores clásicos, los rusos, los alemanes, los ingleses, los americanos, y que lo leíamos y después nos prestábamos las revistas. Es decir, no era solamente yo el que leía, era nuestra actividad, ni siquiera cultural, de diversión, ¿no? Y te hago una Así pregunta. El tema de la radio, me llamó la atención eso que decías. O sea, ¿por qué tan poca gente accedía a una radio? ¿Porque era muy cara y era difícil de conseguir? Sí, no, era caro y hasta el que ponía la radio.
A lo mejor ustedes las vieron en alguna, eran como una cúpula Sí. que tenía un ojo, creo que se llamaba un ojo, que pues, trataban de enfocar justo esa estación de radio que transmitía. Después hacía unos ruidos tremendos y demás, pero no importaba. De todas maneras, todos se escuchaban y se ponían contentos de ser invitados a eso. ¿Cuál es tu profesión, Alberto? Médico psicoanalista. Cuando termina tu adolescencia, ¿empezaste a estudiar medicina? No fue tan fácil. Las dos cosas. Perfecto. Una de los libros que llegó a mis manos a los 16 o 17 años fue un ejemplar de Introducción al psicoanálisis de Freud. Yo lo leí, no sé cuánto entendí, pero me di cuenta en ese momento, tuve la lucidez de decir, yo quiero hacer esto. Y yo todavía no tenía ni terminada la primaria, así que me tuve que separar de mi familia, que no quería que yo me separara porque era uno de los miembros que trabajaba en la familia. Me tuve que ir a vivir solo, mantenerme solo, para poder hacer la secundaria y después la facultad. Le digo, disculpen la inmodestia, yo hice la secundaria en un año, los 5 años en 1 año y 9 meses. Y ahí comencé después a dar los ingresos a la facultad, que entré en 1950. Así que 27, a los 23 años ingresé a la facultad de medicina y me recibí en el año 57. ¿A qué facultad? Acá, la de Buenos ¿A la Aires. Universidad de Buenos Aires? Y Sí, laburando y estudiando. sí, cosa muy difícil porque en medicina hay muchísimos trabajos prácticos y entonces yo tenía que conseguir trabajos que me permitieran ir a veces a los trabajos prácticos. Y ahora lo digo sin vergüenza. Muchas veces tenía que pedirle a alguien que cuando decían Alberto Chav dijera presente y no era yo, era otro, porque yo tenía que estar trabajando o en otro trabajo práctico. Así que... ¿Y te recibiste ahí de médico psicoanalista y arrancaste No, tu no, camino no, me profesional? recibí de médico. De médico. Después La especialidad. La especialidad. Entré en la asociación, que son otros 4 o 5 años. Sí, ¿Y ahí cómo fue ese proceso? ¿Empezaste a trabajar? sí. ¿Dónde trabajabas? Primero trabajé como médico revisor de ausentismo. Iba a las casas, gente que había faltado y que decía tener temperatura o gripe, esto o lo otro, y yo tenía que ir y justificar, darles el aval para que les pagaran el salario. Y poco a poco fui haciendo clínica en guardias alrededor de la capital, eran de 24 horas, y poco a poco fui después, cuando me recibí, tomando pacientes de psicoanálisis. Sí. Vos, Alberto, naciste en qué año 1920. 7. Y esa parte que estás contando ahora, que vos ya te habías recibido, estamos hablando ya en contexto histórico. ¿19 cuánto? No. ¿Que vos te recibiste? Entré en 1950, Ya había año pasado. el Libertador General San Martín, así se conocía, y me recibí en el 57, en el año 57, haciendo distintas labores. Fui mucho tiempo encargado de sanidad, me decían el doctor, pero yo no lo era, en médicos cargueros. Entonces, ¿cuál era la enorme ventaja de ser encargado de sanidad o médico de los barcos cargueros? Que prácticamente no hay nada que hacer. Entonces yo tenía tiempo para estudiar y cuando llegaba al barco a Buenos Aires daba exámenes libres, que también es muy difícil. Cualquiera que esté escuchando y que sepa de medicina sabe que dar un examen libre, pedir misa para dar examen libre es muy difícil. Pero bueno, yo era un buen estudiante y lo pude hacer. Yo quería paralelizar con un contexto
histórico mundial y también uno argentino, así que me voy a ir un poquito más para atrás. Dale. ¿Qué te acordás de momentos históricos de Argentina? El ascenso de Perón, la Segunda Guerra Mundial, Todo eso, sí. La dictadura. la dictadura. Sí, sí. En orden, vamos en orden. Primero la Segunda Guerra Mundial. Tenías 12, 13 años. Claro, sí. ¿Qué te acordás Del y cómo? 27 al 39, sí. Pero estábamos muy imbuidos yo vivía en San Telmo, de lo que era la guerra en Europa, y mis padres como judíos también estaban muy interesados en saber cómo era la cuestión del nazismo y bueno, a pesar de que por ser orientales no tenían parientes donde hubiera llegado el nazismo. Claro. Era más en Europa, mediados de Europa. Sí. Pero ¿cómo se enteraban de lo que estaba pasando en Alemania estando acá? O sea, sin comunicación, digamos. ¿Cómo se enteraban acá de lo que iba pasando en el mundo? ¿A través de los diarios? Sí, el diario de la mañana principalmente era El Mundo y el diario de la tarde era La Razón. Y a través de eso, sí, se publicaba todo lo que sucedía en Europa y, bueno, con todo lo que significaba el concepto afectivo de que, bueno, ¿qué va a pasar en el mundo? Pues si gana el nazismo, bueno, eso lo vivimos muy intensamente. ¿Y cómo sí. vivía el país en ese entonces? No eran, porque al vivir en San Telmo había mucha inmigración italiana que no tenía mucho conocimiento ni demasiado interés en que ganara uno u otro. Más bien algunos hasta eran fascistas. Mira. Sí. Pero bueno, ustedes se centran en todo eso. Pregunten lo que quieran, pero bueno, mi vida es muy larga, 97 años. 90 y contando. 90 y contando. Ahí estaría bueno. Dale, damos un zoom ahí. Vamos ahí en el 90 y contando. ¿Qué es 90 y contando? Es la curiosa creación de un grupo de más de 90 años que se me ocurrió porque al ser psicoanalista durante muchos años, 70 años, tuve muchas veces la sensación de que esa relación asimétrica entre el paciente y el analista ya me dejaba cierto vacío. Entonces yo dije, me voy a reunir con gente de mi edad para compartir experiencias. Y efectivamente, cuando salió el primer video de que se invitaba a la gente, ahí fue el tsunami. 2000 correos pidiendo ingresar de todos lados a un grupo como este. Así que fue una elección difícil, pero ya llevamos 30 y pico de reuniones. Algunos que otros ha cambiado, pero mayormente los mismos siguen. ¿Cuántas personas son? Discúlpame. 10 y yo 11. Yo soy el coordinador y los demás, todos, repito, no tienen menos de 90, 93 a 98. Y cuando pasan los 100, siguen estando igual. Esperemos, vamos a ver qué Vos sos sucede. el más grande de todos. ¿Sos el más grande de todos ellos? Claro. Hay otro más de 98, sí, otro médico justamente 98. ¿Y por qué pensás que tuvo tanto éxito, digamos, la cuenta esta en las redes, pegó tanto a la gente, como que la gente los ama, ¿viste? Se encariña mucho con ustedes. Yo fui el primer choqueado, sorprendido de eso, y lo fui pensando mucho. Y veo algo que en este momento se está dando en muchas partes del mundo, donde el vínculo se está convirtiendo en algo muy importante, que se sale del estrés a través del vínculo, fundamentalmente. Yo hago gimnasia y me viene muy bien, soy vegetariano y me viene muy bien, trabajo, escribo, leo, pero yo creo que el hecho de tener gente de mi edad compartiendo cosas no solamente le ha cambiado la vida a los integrantes del grupo, sino también a mí. Y yo estoy muy contento con este grupo. Me piden de muchos lados que pueda mostrar lo que hacemos para que lo puedan reproducir en otros lados.
Y es una de las cosas que estamos pensando con Guadalupe, de cómo difundir esto a otros lados, porque nos escriben de otros países, del Uruguay, de Chile, de Colombia, de Nicaragua, hasta de Canadá. Nos están pidiendo información de cómo se realiza este grupo. Lo malo de cuando nosotros hicimos este primer grupo es que consultamos a Internet y el chat también, y nos dice que no hay antecedentes, así que tuvimos que crear todo, reinventar la rueda o el fuego. O sea que se puede inventar cosas después de los 90s. Totalmente. Y yo animo a la gente que pueda tener interés en hacerlo, que lo hagan, porque curiosamente les voy a relatar, tengo un íntimo amigo que vive en Tel Aviv, y me acaba de mandar una foto de gente reunida en la plaza. Y yo le pregunté por qué estaba reunida en la plaza. Me dijo, bueno, un señor de Tel Aviv enviudó, hizo una depresión muy grande y dijo, voy a salir de la depresión. Salió a la calle, a la plaza, y empezó a hablar con la gente. Y reunió gente. No sé de qué hablarán o no, porque no me explicó esto, pero la gente se ve que a través de este vínculo se las ve muy contentas. Aparentemente estás diciendo que el secreto para llegar a los 100 años no es solo una buena gimnasia o buena dieta, sino que también es la sociabilización. Totalmente. ¿Por qué la sociabilización es salud? Porque uno se estresa con las cosas que le pasan. Supongamos, te roban el celular y durante 15 días o 2 meses te quedas pensando, bueno, caramba, ¿cómo es esto? Me robaron el celular. Y en casa se usaba un concepto que se llama capará, con K, y se los voy a explicar. ¿Qué quiere decir capará? Bueno, te pasó esto, te caíste, te robaron, te empujaron. Bueno, capará, podría haber sido peor. Te podían haber no solamente robado el celular, sino te podían haber matado. Así que ponete contento y aprovecha. Comprá otro celular ese que querías comprar y no te animabas. Así que hasta tiene un sesgo cómico. Bueno, ¿qué más querés que te robaron el celular? Y ahí, Alberto, está buenísimo esto, porque es la mitad del vaso lleno. Pero viste que siempre las generaciones más grandes, y nos está pasando, a mí, me pasa a mí que ya tengo 40, que a veces vos decís, che, los jóvenes siempre, viste que las generaciones más grandes siempre critican a los más jóvenes. Y vos te vas envejeciendo y te puede pasar lo mismo. ¿Qué ves en la juventud vos, en tu mirada? Mira, yo creo que ustedes jóvenes no se dan cuenta de la trascendencia que tiene esto que estábamos hablando de los vínculos. Pero yo los veo a ustedes reunirse en un bar, hay 7, 8 personas, y después de saludarse cada uno agarra su celular y se pone a hablar con quien sabe. Pero ¿por qué no comparten determinado tipo de cosas? Como estamos haciendo nosotros. Nosotros compartimos experiencias, pero también compartimos otro tipo de cosas. Digamos, hay gente que comenzó a releer esos viejos libros de hace 70, 80 años, que empezó a escribir el cuento que hace 30 años quiere escribir y nunca escribió. Actividades que pueden ser interesantes. Y también gente que no hacía gimnasia y ahora empezó a hacer gimnasia, pero principalmente cultivar el cerebro, el aparato psíquico, porque el hecho de tener un proyectito, estudiar italiano, aunque no te sirva para nada, pero que te genere nuevas conexiones neuronales, es importantísimo. Entonces, sin querer decirlo, pero la gente ahora tiene conexiones mejores con la familia, porque entonces llega y la familia le pregunta, ¿y abuelo, qué hiciste, qué no hiciste? Y tiene cosas para contar, porque lo que hablamos en el grupo no es secreto, entonces tiene cosas para contar. Es decir, generó nuevos vínculos. Y por supuesto, en el grupo nuestro, la gente viene puntualísimamente, se abraza, se besa, y bueno, nos sentamos. No consumimos nada, ¿eh? No es para tomar el té o jugar al truco.
se reúne y hablamos, yo doy alguna premisa de un día nos reunimos cada 15 días. Yo doy alguna premisa de hablar de determinado tipo de cosas o de vez en cuando invitamos gente que nos reunimos de 4 a 6 de la tarde. Gente que viene y que nos habla, nos hace o juegos de ingenio o nos enseña cómo escribir un cuento o nos cuenta cómo funcionan los aspectos emocionales en el cerebro. Y después la segunda hora conversamos de eso y compartimos experiencias. Y eso mismo seguramente cada uno después, ¿de qué hablaron? Y hablamos de esto y tienen una charla mucho más personal, intensa y emocional con la familia. Alberto, una cosa, por tu profesión te pregunto también, seguramente sos una persona que se estudia muchísimo a vos misma. Sí, sí. ¿Vos sentís una diferencia, digamos, psíquica? ¿Sentís el paso del tiempo? ¿Te sentís distinto hace unos años atrás? ¿O yo te veo absolutamente bárbaro? ¿Pero qué sentís vos? Yo sé que tengo menos hilo en el carretel de la vida. Y hablamos a veces de la muerte también. Pero es un hecho biológico, natural, que no podemos evitar. No hay ninguna persona en el mundo que tenga 130 años. Así que nosotros sabemos que tenemos. Pero si nos movilizamos emocional y psíquicamente, es más importante qué vamos a hacer con nuestros próximos años que cuántos años tenemos. Porque, bueno, un hecho biológico no puede modificarse, pero sí podemos trabajar nuestro aparato psíquico como si fuera un músculo. Y es de alguna manera generar nuevas conexiones neuronales. Es un ejercicio que permite que recordemos cosas, que podamos entender algo. Yo consulto mucho el ChatGPT. ¿Ah, sí? ¿Lo usas mucho? Muchísimo. ¿Qué le consultas? ¿Qué tipo de cosas? Bueno, te cuento un solo episodio que me parece que es bastante significativo. Yo escribí alrededor de hace 20 años un trabajo sobre psiquismo prenatal. Es lo que siente el feto o el embrión dentro del útero de la madre. Cuando presenté el trabajo en la editorial Lumen, que era la que me editaba los libros, tardaban y no me contestaban. Y finalmente el dueño me llamó, me dijo, mire, doctor Chávez, no le vamos a editar el libro porque no hay experiencias neuronales de eso que sucede en el útero. Pero ahora pregunté al chat y el chat me tiró 25 o 30 trabajos neurológicos que muestran que el feto en el útero reacciona frente a situaciones maternales, inclusive externas, reconoce, entre comillas, reconoce música que escuchó estando en el útero y demás. Así que ahora yo podría publicar ese libro, pero con una bibliografía, que por supuesto tengo que leerla, no puedo decir, fulano habló de esto y no, tengo que saber qué es lo que dijo, ¿no? Porque ahora hay aparatos que permiten vislumbrar cómo son las conexiones neuronales, se llaman sinapsis, las nuevas sinapsis. Y es lo mismo, les digo, se ha comprobado últimamente, que supongamos, si uno ve una manzana, se le ilumina determinado tipo de conexión neuronal. Pero si cierra los ojos y piensa en la manzana sin verla, se conecta a esas mismas neuronas. O sea que los aspectos afectivos, emocionales, son tan importantes como la realidad. Es decir, si nosotros recordamos nuestra infancia o estudiamos algo, nos permite recordar algo o rescatar algo de nuestra infancia que jamás podíamos haberlo hecho si no tenemos un aparato psíquico funcionante, digamos. No sé si esto contesta lo tuyo. Tengo muchas preguntas y me encanta lo que nos estás respondiendo. Sabes que muchas veces en el programa tenemos la diferencia que le preguntamos a un empresario que quizá ha pasado por muchas circunstancias de la vida, desde la pobreza hasta la riqueza y etcétera. Y le preguntamos qué es la felicidad, qué lo hace feliz.
Y vos que lo has vivido todo, ¿cómo podrías definírnosla para nosotros? La felicidad. La felicidad es justamente que cada día tenga algo que te gusta. Y las conexiones con los demás, el vínculo con los demás es muy importante, aunque sea hablando por teléfono. Por supuesto que es mucho mejor el contacto personal. Pero la felicidad es tener la sensación que estás vivo, porque uno de los problemas de nuestra edad es la soledad. Que no es lo mismo que estar solo, porque estar solo puede ser creativo, estás solo escribiendo, leyendo, marcando. Bueno, pero la soledad significa estar deprimido, es estresado. Es que te pase algo y digas, uy, me duele acá, pero no tengo a quién llamar. Eso, permítame que se los diga un poco en forma médica. El estrés no es una cosa negativa. El estrés es la preparación del organismo para el ataque o la huida. Está dado por el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Pero de repente, cuando ya pasó el peligro y ya no hace falta ni que los músculos estén tensos, ni el movimiento cardíaco, ni nada de eso, entonces debería bajar el cortisol, permitir que la noradrenalina, el dopamina funcione para controlar el cortisol. Pero no sucede porque uno, como te decía hace un ratito, sigue pensando, uy, mirá, me robaron esto, me podían haber matado esto, lo otro, y el cortisol sigue actuando, envenenando, entre comillas, el organismo. Entonces ahí viene también lo que le nombré el capará. Y bueno, mira, esto ya pasó, no te ocurrió nada, mira qué suerte que tenés, te robaron. Podría ser fenómeno, aplaudí, dale, mejor. Te hago una... Bueno, entonces la soledad tiene que ver con el estrés. El estrés es el distrés, o sea, el estrés negativo. Pero no es el primer estrés, que es una cosa buena, preparatoria, sino lo que queda residualmente y que no sirve para nada. ¿Cómo le dirías a chicos, a gente de nuestra edad, jóvenes, digamos que de repente se preocupan porque les está yendo mal en el trabajo y sienten que no encuentran una solución y es como que no están siendo felices por ahí, no están disfrutando de la vida y no sé, como que no ven una luz al final del túnel? Vos, digamos, de tu experiencia, ¿qué le dirías a una persona así? Mira, les digo a ustedes tres y a todos los que estén escuchando que tengan la edad de ustedes. Ustedes viven apuradamente. Todo ya, de hecho, vieron los TikTok de 50, si pasan de 10 segundos ya no sirve, cambian inmediatamente. En 2X. Claro. Nosotros tenemos una lentitud mayor, podemos pensar en las cosas, disfrutar de las cosas, podemos comer escuchando música y no viendo la toxicidad de los asesinatos, los robos, todo eso. Ustedes viven muy rápido, entonces necesitan tener... Por ejemplo, yo soy un meditador. ¿Qué quiere decir meditador? 20 minutos diariamente hago una meditación con mi pareja o con otras personas. Yo estuve varias veces en India y participé en meditaciones de miles de personas juntas. No se escuchaba volar una mosca. Durante media hora meditábamos, después se cantaban cantos ceremoniales, mucho a mí eso no me interesaba. Pero la meditación baja también el estrés y permite que uno se reacomode internamente y pueda decir, bueno, esto no me fue bien, lo voy a hacer más tranquilamente, lo voy a estudiar más, voy a ver qué hago. Meditar sobre eso y no tener una vorágine en la cabeza que no te permite siquiera darte cuenta de lo que te está pasando. Qué bueno lo que decís, porque a veces por ahí nos pasa a las chicos de nuestra generación como que sentimos que hacemos, no paramos, pero es como que no estamos en el presente al final y no disfruto. O sea, al final los momentos que más recordás... Que no profundizás lo que te está ocurriendo. Pasás de una cosa a otra, sufrís
el paso de una cosa a otra, pero no te das cuenta qué es lo que te está ocurriendo emocionalmente. Si tuvieras en ese momento una radiografía que permitiera, vas a ver que dentro está todo revolucionado. ¿Pero a vos te pasaba eso cuando tenías nuestra edad también? ¿Es algo normal y lo fuiste mejorando con el tiempo? ¿O? Las dos cosas. Eran otros tiempos que no teníamos, repito, de la velocidad distracciones de que hay hoy. ahora. Claro. Pasaba un coche cada tanto y no un coche a 150. Tomábamos el tranvía que tardaba 1 hora en llegar a Liniers, era todo más lento. Y bueno, ahora viniendo para acá, el tránsito no nos dejaba llegar a Guadalupe y a mí en horario, y también nos contaminamos con esta cosa. Con estrés. Con el estrés, pero no sabía que podíamos llegar 10 minutos más tarde y no hiciste? importaba. ¿Cómo te lo pero tomaste entonces? también nos choqueaba. Nos pasa de alguna manera que esa velocidad también nos está contaminando como usted. Menos, pero bueno. ¿Entonces la gente era más feliz antes o ahora? No, eso no te lo puedo decir, porque las miserias que había antes, yo no sé si son comparables a la... Es verdad que un jubilado no llega a fin de mes y tiene que elegir en la mitad del mes si compran la medicación o come. Y bueno, o como hace poco una broma macabra. Sí, yo siempre llego a fin de mes porque corro el 25. Acá tenés agua cuando quieras. Gracias. Alberto, ¿y qué opinás del amor? ¿Hay amor para toda la vida? ¿Hay amor en la vida? Totalmente. ¿Es una persona única para vos? ¿Predeterminada para vos? No, ¿O? yo soy viudo hace 5 años y mi pareja actual, Mari, enviudó hace 7 años. Nos conocíamos hace 50 años y habíamos dejado de vernos por razones X, cada uno con su vida. Y a instancia de nuestros hijos, de sus hijas y de mis hijos, yo la llamé a Mari por teléfono y de repente me dice mi hija mayor, ¿y la llamaste a Mari? Sí, pero no tiene ningún interés. La llamé varias veces y nunca me devolvió el llamado. ¿A qué número la llamaste? ¿A tal? No, te doy tu celular. La llamé al celular y ahí me dijo, bueno, está bien, reunámonos, tomamos un café, estuvimos muy de acuerdo, rescatamos cosas de muchos años atrás y bueno, comenzamos primero a salir, a ir a los museos, a Impresionante. caminar Fenómeno. y ahora convivimos. ¿Cuántos años tiene Mari? 91. Pero pará, Es adolescente. Sí, Una no. piba, una piba. Sí. Una piba. olvídate. Pero pará, ¿y de dónde se conocían de hace 50 años? Cortito. Vivíamos en la calle Coronel Díaz hace 50 años. Después nosotros nos mudamos Ah, de es una ahí. exnovia. ¿Es una exnovia? No, No. Se conocían, pero cada uno tenía su pareja. No. Éramos muy amigos las familias. Nuestros hijos también eran muy amigos y muchas veces hasta veraneábamos juntos. Hace muchos años en Gesell o en Punta del Este o en Córdoba o en Bariloche. Tomábamos casas muy grandes y vivíamos juntos porque eran casas que ni tampoco ahora seguramente se alquilan, pero nosotros teníamos esa ventaja que éramos 2 familias en una casa enorme, teníamos lugar y después dejamos de hacer eso y bueno, cambiamos la rutina y dejamos de vernos. Pero pará, me van a matar por ahí, pero bueno, ya fue. Ya me la O sea, veo venir. ¿A vos en ese momento, cuando te gustaba ya ella o ni se te cruzaba por la cabeza? Tipo que. No recuerdo. Ok. Todo salió muy bien. He dicho que es más rápido que todos nosotros. Los caballeros no tienen Los memoria. caballeros no tienen memoria. Pero pará, y te quería hacer una pregunta. Hoy cuando empezás a salir con ella y te gusta y van al museo y se enganchan, ¿te enamorás como cuando tenías, no sé, 20 años, Buena 25, pregunta. 30 años? Buena O pregunta. sea, Totalmente. ¿cómo es el enamoramiento a tu edad? Bueno, como era antes o como podés imaginar, intensísimamente. ¿Serio? Mirá. Cosquillas, tipo, antes, o sea, Te has hecho un boludo, todo. Sí, y deseándola sexualmente también. Mira. Muy no bien. te la puedo creer. Contá el primer beso, ¿cómo fue si se puede contar? El primer chape. ¿Actual?
Sí, con la nueva novia. Ahora salieron, Mari, fueron con al Mari, con museo. Mari. ¿Cómo la encaraste? O sea, estaban en el museo viendo un Bueno, cuadro. Pará, y también Mira, la pregunta, si te- ahora. Miramos cómo hacen los jóvenes y les imitamos. Claro, tal cual, para que aprendan. Para que aprendan. y tenías- Pasamos unas cuantas películas y ahí aprendimos. ¿Y estabas nervioso también? No, porque fue muy gradual nuestro reencuentro. Ahora hace 2 años que convivimos, sí. Pero fue un primer año de mucha salida, cada uno vivía en su casa y bueno, poco a poco, bueno, ¿para qué? Yo vivo en Belgrano, ¿para qué ir a Palermo, Belgrano, Palermo, Belgrano? Bueno, mejor, bueno, y así fue y ahora... Pero enamorarse es algo de pocas veces en la vida, entonces, ¿cuántas veces te enamoraste en toda tu vida? No es de muchas o pocas veces, depende cómo lo estás pasando en ese vínculo. Puede durar toda la vida. Yo les contaba a este amigo que vive en Israel, que me mandó ahora, hace unos pocos días, esta persona que agarró una depresión tremenda porque enviudó y presumo, yo no lo conozco, no sé quién es, pero presumo que le agarró esa depresión porque a lo mejor vivió 30, 40 o 50 años con una mujer así, es cuando ella se sintió vacío. Y sí. Y ahí fue a buscar a la plaza a otra gente. Por eso, cada vez yo valoro más el vínculo emocional. No solamente contarse, bueno, ganó Boca, River o esto, lo otro, sino compartir cosas que a uno lo emocionan. Inclusive uno puede compartir lo que le pasó con la maestra de primero inferior. Ustedes ya ni saben lo que es primero inferior, pero es compartir qué es lo que sucedió en ese momento y que esas neuronas que estaban desconectadas se reconecten a través de esta sinapsis. Alberto, ¿hay algo de lo que vos te arrepentís a lo largo de estos años? Sí. ¿De qué? De haber trabajado demasiado, de trabajar 10 horas por día con pacientes y llegar a mi casa cuando mis hijos dormían y no haberlos podido contar el cuento que ellos querían para que se durmieran, o ir a hablar con la maestra para saber cómo iba, siempre lo hacía mi esposa, y cosas así por el estilo. Y no compensado por los viajes de que hacíamos a fin de año con todo, sin ningún miramento en los gastos y demás, pero no compensa. No compensa. No compensa. Tiempo Tiempo perdido. para nada. Está bueno, me Yo mató la hoy, plata, no si compensa. pudiera, Me mató, si me mató. pudiera Me mató. rehacer Me mi mató. vida, Sí, a mí si también. pudiera rehacer mi vida, no trabajaría 10 Pero horas pará, por día. 2 preguntas respecto a eso. La primera, porque en un punto vos nos venías diciendo que también el trabajo y el hacer es lo que te desarrolla el cerebro y es lo que te hace también estar mejor, te genera, digamos, dopamina positiva. Claro. Pero por otro lado, ahora decís, no hubiese trabajado tanto, hubiese trabajado menos para estar más con mi familia. Personalmente, tengo un hijo de 7 años, estoy en la etapa esa que... 7 meses. Un hijo de 7 años. Pero ahora 7 meses. yo te Perdón, pregunto tengo un a hijo vos. de 7 meses y me está ahora, pasando que llego a mi casa y está Contestame durmiendo. esto, yo te pregunto. ¿Vos crees que trabajando 7 horas en vez de 10 no hubiera podido hacer la evolución intelectual que hice? Era lo mismo. Lo que pasa es que yo ya llegaba siderado después de trabajar 10 horas, lo único que quería comer algo e irme a la cama. Claro. Pero yo hoy no lo cambiaría, no cambiaría esas 3 horas de más por no poder hacer abrazarlos o satisfacer con ellos. No compensa, repito, un mes anual para todo el afecto que yo hubiera querido tener con ellos. ¿Por qué la gente se da cuenta tan tarde de esas cosas? O sea, cuando se muere tu viejo decís, che, boludo, dale un abrazo, andá. Pero siempre pasa, a todo el mundo le pasa que Sí. todo el mundo se da cuenta cuando ya es tarde. Claro, ya, O sea, cuando tiene que decir ya no más. Ya no más. Claro. Ya no hay vuelta atrás. Y no, pero bueno, yo no lo pude hacer y bueno, es el mensaje que les puedo dejar a ustedes.
Bueno, no trabajen hasta matarse. Es preferible ir a la plaza a macar a los nenes. Alberto, yo te lo pregunto desde el agnosticismo. ¿Vos crees en Dios? ¿Existe No. Dios? No. No creo en Dios, tengo el criterio de Borges, que decía que Dios es la mayor creación de la ciencia ficción. Tremendo. Sabía esa. ¿Por qué no crees en Dios? Porque nunca se me demostró que eso existiera. Me pasaron muchas cosas mágicas en la vida, pero nunca las creí que venían de Dios. Así que casualidades muy placenteras, y no creo que Dios me haya compensado con esas situaciones placenteras. Pero, ¿por qué me preguntas? A ver. Para saber. Bueno, está bien. ¿Sentís que tenés suerte de... O sea, ¿cuánto de estar vivo a los 98 años es suerte y cuánto es mérito? Bueno, mérito no me parece que sea el rótulo adecuado, ¿Cuál sería? sino que hice Trabajo, o sea... lo que hice, es decir, intelectualmente, físicamente. Todavía yo juego al golf, no 18 hoyos, juego 8 o 9 hoyos, Tremendo. y para mí es suficiente. Cada vez que voy también es muy placentero, todo el mundo me abraza, me conoce hace tanto, y me hacen lugar para salir más rápido, que siempre hay cola para salir, y bueno, también es una satisfacción. También, si conocen cómo es el golf, uno hace el swing, después camina un rato, tiene tiempo de charlar, y bueno, también es una forma emocional, no solamente física. Pero entonces, ¿a qué atribuís estar como estás a los 98 años, digamos? Haber hecho eso, nunca dejar de leer, nunca dejar de escribir, hacer gimnasia, meditar, ser vegetariano. Soy vegetariano. ¿Ser vegetariano lo atribuís? ¿Hace cuánto sos vegetariano? 50 años. ¿En serio? Sí. Cuando era exótico ser vegetariano, Claro. ahora ya no, pero era algo exótico, sí. Alberto, mi viejo falleció cuando yo tenía 19 años. Entonces... ¿A qué edad de él? ¿A qué edad de él? Sí, tenía 59, 60. Mi pregunta... Te interrumpo. Mi padre, a los 63, 64 años, falleció, y era otra época. Era un viejo. Yo, que estaba en la escuela primaria, lo veía como un viejo. Y ustedes, por lo que me están demostrando, no me ven como un viejo ya caduco a mí. No, como con el pelo, con Pero ese pelo. perdón, te Creo que- interrumpí. no, te facha, ¿La interrumpí. facha que tiene? Te Tenés interrumpí, mucha facha, Alberto. discúlpame, sí. No, yo te quería preguntar cuántas veces a lo largo del año, o si seguís pensando en tus papás, porque vos viste pasar mucho más seguido la muerte que yo, y yo la vi pasar una vez. ¿Cómo Sí. es ese vínculo? Pienso especialmente en mi mamá, que vivió muchos más años. Mi padre murió cuando yo estaba en la escuela, tendría también tu edad más o menos, una cosa así. Era otra época donde inclusive la medicina era una medicina de hipótesis nada más. A mi papá lo atendían por reumatismo y tenía un cáncer generalizado. Bueno, hoy ya ese tipo de cosas no suceden. ¿Y tu ¿no? madre? No, mi mamá vivió mucho tiempo y vivió conmigo, la pude disfrutar mucho, y era una persona muy inteligente. Mi papá también era muy culto, porque en Damasco era el protectorado francés, había hecho todos sus estudios en francés, nos hablaba en francés, nos cantaba en francés. Yo entiendo mucho de francés a raíz de eso que hablaba con mi padre. Y mi mamá era muy, podríamos decir, refranera. Tenía un refrán para cada cosa. Yo no sé cómo, pero tenía ¿Alguno cada que te cosa acuerdes? que pasaba. ¿Algún refrán que te acuerdes de tu madre? Sí, pero hay que explicarlo. Bueno, a ver. Mira, uno de ellos decía algo así, que cuando
un adulto se hace el estúpido y hace cosas estúpidas, es como una puerta que se desgaja y hace ruido o no funciona bien. Hay que explicarlo, porque era a lo mejor una sola palabra que significaba todo eso. O supongamos a alguien que era chismoso, mi mamá decía que tenía un agujero en la lengua. Mirá qué linda imagen. ¿Y vos seguís pensando en ella entonces? Cuando Contesté- alguien me pregunta como vos, sí. Ok, ok. Claro. Alberto, yo te quiero preguntar te traigo un poquito de vuelta a 90 y contando, me gustaría saber alguna historia linda que se generó con toda esta movida. Algo que te haya generado algo. Digo, mirá qué bueno lo que estamos generando. Estamos con el grupo, ¿te referís? Sí, o con el grupo, con alguna historia personal, con lo que vos. Mira, con el grupo estamos haciendo historia, estamos reinventando la rueda, porque esto existió siempre, pero en este momento que nos reunimos y todos vienen tan entusiasmados, es tan importante que cuando lo podamos transmitir a otros y que lo repliquen, a lo mejor no de 90 para arriba, sino a lo mejor gente de la edad de ustedes que puedan compartir de esta manera, no reunirse solamente para hablar de los partidos de fútbol o de jugar alguna, que también es bueno el juego, no lo digo que no, pero es compartir cosas más emocionales, realmente poder tener la sensación que el otro es un amigo. ¿Y qué quiere decir ser un amigo? El amigo es que a las 4 de la mañana se levanta y te lleva al aeropuerto. O vos lo podés llamar porque tenés un problemón y sabés que te va a responder y que vos también vas a responder. Entonces esa amistad tan profunda es muy importante y yo creo que la estamos creando con este grupo. ¿Qué valor le das a la amistad en la vida? Ya hablamos del amor. Total. Uno no puede tener muchos amigos, pero sí puede tener el amigo que ya te digo que se puede levantar a las 4 de la mañana y preguntarte, pero decime, ¿por qué no me llamaste? ¿O me necesitas? ¿O voy? Y también sabe que el otro va a ser lo recíproco con él. Entonces eso realmente es muy O valioso. sea, es muy valioso tener amigos también, digamos, como parte Sí, de o plural de o la vida. singular, amigos o amigo, ¿no? Que uno sabe que contás con él para cualquier cosa. Sí. Que no es fácil tener. No les estoy preguntando a ustedes, pero ustedes repasen. A ver, ustedes o cuántos amigos tienen ese amigo tan profundo. Ahora, también, ¿el amigo tiene que durar toda la vida o puede durar un periodo de la vida de uno? También preguntarse, ¿es posible el amiguismo entre un hombre y una mujer o se contamina con el erotismo? ¿Es posible? Y yo creo que esa es la experiencia de cada uno. Claro. No creo que haya una regla para ¿Sos eso. más permeable a cagarla o no? Digamos. ¿Vos tenés Sí. amigas mujeres? ¿Vos tenés amigas mujeres? No. ¿Qué? Es rápido, es rápido. Sos muy Bueno, bueno, no puede, Alberto. no puede. Alberto, ¿qué es lo mejor que le puede pasar a una persona en la vida? ¿Viste que dicen tener un hijo, escribir un libro, plantar un árbol? ¿Estás de acuerdo con eso o Hice las enumerás otras? hice las 3 cosas y estoy haciendo ahora un libro que es mi biografía y la gente que lo lee que parcialmente dice, pero qué bien, cuántas cosas que has vivido. Yo creo que he pasado cosas realmente muy buenas y las sigo viviendo, porque las sigo. Yo no me sé, tengo que escribir la biografía, qué macana. No, me pone muy contento de sentarme en la computadora y escribir. Lamentablemente no sé manejar como ustedes la maquinaria de internet para poder dictar y que te salga bien el escrito. Además, me pongo y hasta marco en el teclado con 2 dedos, pero me causa muchísimo placer rescatar cosas de antes. ¿Aprendiste más de los éxitos o de los fracasos?
No sé del fracaso cómo querés considerarlo, porque siempre a raíz de lo que dije del Capará, cualquier fracaso para mí no significó un estrés permanente, no. El Capará me sirvió y me sirve de mucho. Yeah. Y bueno, si la editorial no me aceptó el libro, y bueno, Capará, no. Buena mira, esa, la vamos a tomar. Es buena, Personalmente la voy a tomar en mi sí, vida. no me va a estresar y hacer perder el sueño, no, de ninguna manera. ¿Y qué sí te hace perder? Hay cosas que te han... Por ejemplo, vos antes decías que no creías en Dios, sin embargo, te habían pasado cosas, no sé si dijiste la palabra, pero medio como milagrosas o mágicas. ¿Qué fueron esas cosas mágicas que te pasaron en tu vida, en tus 98 años? Bueno, te cuento solamente una. Dale. Tuve la posibilidad de encontrarme con un amigo de la facultad que había, mira, me acuerdo el apellido, Judy Ceci, que lo quería mucho y él me quería mucho a mí, y se fue a Córdoba y nos desencontramos. Y yo siempre lo recordaba, y lo recuerdo ahora, cuando vino a Buenos Aires, me dijo, mira, nos vamos a encontrar en la calle Santa Fe y Guido tal día, el sábado a las 18 horas. Bueno, ¿cómo no? Y por circunstancias X no nos comunicamos más. Y él salió con la familia y se fue, ponerle a Pueyrredón y Paraguay. Y vos sabés que yo fui a Pueyrredón y Paraguay y no a Santa Fe y Guido, donde estábamos citados. Y cuando nos encontramos no lo podíamos creer ninguno de los dos. Claro. No es una cosa mágica esa realmente. ¿Qué comunicación había entre nosotros? Por ahí a nosotros nos cuesta, digamos, dimensionarlo, pues, claro, como nacimos ya con la tecnología, tipo, lo loco que era encontrar, lo difícil que era encontrarse con alguien que por ahí no le damos la dimensión o la importancia que por ahí puede llegar a tener para vos, pues nos cuesta ponernos en tu lugar. Es que vos no podés prescindir ahora, ni es aconsejable que prescindas del celular, porque si no estás perdido, no sabes. Hace pocos días yo le pregunté a un remisero que iba por un lugar y otro con el Waze, y le dije, sí, el Waze es muy bueno, pero no te deja pensar para nada. Cuando yo tomo un taxi de Los Viejos y le digo, quiero ir a Villa Lugano, no necesita de nada y entonces enseguida sabe cómo es. O sea, vas perdiendo la memoria. Casi me tira el coche. Dice, pero usted entonces no está con el modernismo, ¿cómo? Esto, mire cómo me indica. Sí, pero evidentemente sus neuronas estaban desconectadas, porque si no, no tenía el aparato, no sabía ni por dónde ir. Totalmente. Alberto, vos sabés que estuve un día escuchando un empresario que había del rubro de la salud, que trabajaba con el desarrollo y contra el envejecimiento de las neuronas, y él me dijo y me quedó impactado, y te estoy escuchando a vos en la charla y me hiciste acordar, que la nueva pandemia que se va a venir en la humanidad es justamente de enfermedades neuronales. Que la vida de las personas se prolonga y no así el desarrollo neuronal, y que hay muchas herramientas como por ejemplo la falta de vínculos que van a afectarnos. Eso vos con tu experiencia. No, yo no sé si te entendí bien, pero creo que no estoy de acuerdo con esto. Nosotros estamos físicamente viviendo más. Mi padre a los 63 o tu papá a los 60 y pico de años era un viejo ya, que ya había hecho todo. Y en este momento nosotros podemos seguir viviendo, teniendo experiencias muy positivas a los 90 y pico de años. No, pero Así no que, se refiere a lo físico. Vos Sí, te sí. estás refiriendo al desarrollo neuronal. Claro. O el deterioro de Que muchas No. personas van a tener deterioro neuronal y que en la humanidad va a pasar ese deterioro muy frecuentemente, y que va a ser, la verdad, que muchas más personas con Alzheimer, muchas más personas con Parkinson. sí, es lógico que haya, porque la gente vive más tiempo y tiene tiempo de ese deterioro. Pero la neurología también está avanzando a pasos agigantados y está curando algo. Alguien que tenía una enfermedad, un Parkinson a los 50 años, ahora lo tiene a los 80 o a los 90, una cosa así. También la medicina va avanzando mucho, ¿eh?
Es decir, hay una prolongación de la parte física y de la parte mental también, lo que hacen, ¿no? Claro, si miran 10 horas por día la tele, ese aspecto neuronal no se modifica, va a tener como un deterioro mucho más grande, ¿no? Pero si lee en vez de estar mirando los crímenes y los secuestros, bueno, o si escribe, qué sé yo. Alberto, ¿sentís que a tu edad disfrutás más cada día? O sea, cada día te levantás y lo disfrutás como, no diría como si fuese el último, ya es, pero... No sé si vos te estás refiriendo a que cuando yo me levanto pienso qué suerte que estoy viviendo un día más. No es así. Me refiero a que nosotros por ahí nos levantamos y damos por hecho un día más y nos estresamos y nos pasan cosas y los problemas. O sea, vos a tu edad, ¿cómo te levantás y es como que ves la vida, o sea, diferente? Con más humildad. Bueno, en este momento te contesto. El grupo para mí no solamente fue terapéutico o sigue siendo terapéutico para el grupo, sino también para mí. Yo he tenido un cambio muy importante y tengo la sensación que no solamente pongo el chat GPT para averiguar determinado tipo de cosas, que me oriente, esto, lo otro, como dije hace un rato, con el psiquismo prenatal, sino que también estoy haciendo cosas que jamás me imaginé, esto mismo que estoy haciendo con ustedes, o hace 2 meses atrás, cuando fuimos con Guadalupe, pues nos invitaron a México a presentar el grupo, y yo creí que era una reunión así, presentar una mesa, 40, 50 personas, no, había 5 o 6 mil personas, y de repente me encuentro que tengo que hablar frente a 5 o 6 mil personas, y bueno, me agrada todo eso, y también... cierta satisfacción narcisista, ay, por supuesto, yo no voy a decir, no me importó, no, sí me importó, sí, no, sí. ¿Es linda la vida? Muy linda, sí, muy linda, realmente, muy linda. Yo mi última, escribí un libro con ese título, así que la voy a usar. ¿Cuál es el secreto de la vida? ¿Cuál es el secreto de la vida? No, pero bueno... Toda esta conversación es para decirles que no hay un secreto, sino un sistema. El sistema de la gimnasia, de pensar, de tener siempre un proyecto. Se puede ser vegetariano o no importa, tener relaciones humanas de calidad, todo eso. Entonces no es un secreto, pues, si fuera un secreto no se los estaría diciendo. Pero no, es eso, de hacer toda esa Mira, más fácil de lo que la parece. Gimnasia, perdón, hay algo. Para ustedes la gimnasia es opcional. Sí. Para nosotros, los que tenemos esta edad, o más o menos, es obligatoria. El que no se levanta y hace un poco de gimnasia o se acuesta. Les voy a decir algo. Yo me despierto, me gusta dormir, pero me despierto y cada vez hago una estimulación. Antes de levantarme, me estimulo todo el cuerpo por todos lados, las piernas y demás. Me puedo palmear un poco y muevo la cabeza para todos lados y demás. Y siento que estoy generando endorfinas. Me levanto mucho más contento que si me levanto, medio dormido, una cosa así. Es decir, de alguna manera ya estoy viviendo. Entonces, mi día es agradable en ese sentido. Tengo planeado qué voy a hacer cada día. De vez en cuando también cocino para mis nietos. Entonces los invito y hago una comida distinta a lo que comen normalmente. ¿Comida judía? Cocino, soy especialista en burgol. ¿Conoces el burgol? ¿El trigo burgol? Trigo burgol. Bueno, hago muchas cosas con trigo burgol, pero... menos mal que mi mamá no vive, porque si ve que estoy haciendo lo que ella hacía con carne, que yo lo hago con verdura, directamente se tira por la ventana. Alberto, para ir cerrando, ¿cuántos pensás vivir? ¿Hasta cuánto te gustaría vivir? No más de 130. Gracias por venir y por enseñarnos tanto. Un placer hablar con vos. Lo mismo, ustedes han sido muy amables, sí. Un gran aplauso.